Vimos en la presentación inicial, somos Beamer Chile, una empresa especialista de implementación en la adopción de la metodología BIM y que hemos puesto foco principalmente en lo que es el sector industrial, pero no por eso nos agotamos solamente a esto, sino que estamos abiertos también a trabajar en toda la industria que quiere implementar BIM. Conocemos también cuáles son las necesidades y los factores claves que involucra BIM y por lo tanto la interoperabilidad para nosotros es un factor muy importante y somos representantes de Bentley System acá en Chile, por lo tanto todos nuestros servicios y asesorías también están basadas en esta tecnología. Para nosotros lo más importante es la información, ya que como podrán conocer, con BIM si bien podemos generar modelos 3D, ¿cierto? Que contienen mucha data y que visualmente se pueden ver bonitos, en realidad lo más importante de eso es la información y cómo gestionamos la información. Y desde BIM Chile, nuestra misión es apoyar a todos los clientes y mandantes en que puedan tener una mirada integrada del ciclo de vida completo del activo. Una reseña solamente muy breve sobre lo que es Bentley. En realidad es una empresa de software que tiene más de 300 soluciones que pueden ir desde carreteras, puentes, redes de agua, etc. Tiene muchas soluciones y alineado también a la visión que tiene Beamers. Bentley también, la idea más que, además de solo vender software, en realidad lo que busca, y también lo que buscamos dentro de Beamers, es entregar servicios que sean innovadores y que representen realmente un valor para los clientes. Entonces, desde Beamer también tenemos esa visión de acompañar a nuestros clientes en todos los ciclos de adopción de esta tecnología. Pasando ya a la temática de este webinar, es muy probable que hayan escuchado sobre el concepto de Reality Modeling. Y lo cierto es que la captura y modelado de la realidad es un concepto que se ha expandido y se ha masificado en los últimos años gracias a los avances que ha experimentado la tecnología. Entonces ahora tenemos la posibilidad de capturar información de forma más rápida, mucho más fácil a como se hacía antes. Podemos también tener y capturar una mayor cantidad de información y además, gracias a los avances de software y de hardware que han existido, toda esta información la podemos procesar en un menor tiempo. Entonces tenemos mayor información, menor tiempo de procesado y eso ya también nos indica hacia dónde nos lleva el futuro. Entonces, pero de forma concreta, ¿qué es el Reality Modeling? Podemos entender la captura y modelado de la realidad como la captura y procesamiento de las condiciones existentes para generar modelos 3D utilizando uno o varios dispositivos. Entonces pasamos de un contexto que es real, de poder capturar todas las condiciones existentes de nuestro mundo, para poder generar algún modelo mediante diferentes dispositivos como drones, como smartphones, dispositivos móviles en general, de tal forma que estos puedan ser utilizados en diferentes propósitos, como podría ser, por ejemplo, fines cartográficos, para inspección, para gestionar nuestros activos y en general para cualquier entorno de diseño y construcción. Acá no solamente debemos pensar en la construcción de una infraestructura como un edificio, por ejemplo, una carretera, sino que podríamos pensar incluso la construcción o el montaje de antenas de telecomunicaciones, entre muchas otras cosas más. Por lo tanto, pasamos de un contexto real, como lo señalaba, a uno completamente virtual, de tal forma que ahora los equipos multidisciplinarios pueden interactuar y se pueden comunicar gracias a estos modelos 3D digitales, de tal forma que son capaces de analizar, inspeccionar y proyectar diferentes aspectos relacionados a los proyectos en los cuales se desempeña, y esto ya también favorece la comunicación entre los equipos multidisciplinarios. Dados estos avances tecnológicos que han existido, la masificación de los drones y también los grandes avances, principalmente en las cámaras que actualmente poseen los smartphones, por ejemplo, todos estos dispositivos ya, más que ser solamente algo secundario, ya están tomando un papel fundamental, ya que nos permiten agilizar los flujos y los trabajos de información. Entonces ya son realmente un verdadero acompañamiento. En este sentido, ya hemos visto grandes avances en lo que es la industria, pasando por lo que eran los sistemas CAD, ¿cierto? En donde toda la modelación que se hacía era simplemente en líneas que no tenía información asociada. Luego pasamos a lo que es el BIM, en donde ya le damos un poco más de vida a estas líneas y cuando sabemos que estamos modelando un muro o una puerta, lo sabemos porque esa es la característica que tiene asociada a esa entidad. Y ahora el futuro nos lleva hacia lo que son los gemelos digitales,
y dentro de esto Context Capture se convierte en una primera herramienta para dar los primeros pasos hacia la conversión hacia los gemelos digitales. Entonces, ¿qué son los gemelos digitales? Un gemelo digital corresponde a una representación digital de un activo, un proceso o un sistema físico que nos va a permitir comprender y modelar su desempeño. Cuando estamos conociendo y cuando llegó BIM, entendíamos que esto ya era un gran avance porque había y existía mucha información asociada a cada uno de los componentes que conforman ese modelo, pero ahora lo que queremos ver es efectivamente constatar y controlar si el desempeño que está teniendo esta infraestructura es realmente la que habíamos proyectado. Entonces, para eso se va a requerir recopilar información a partir de diferentes sensores, por ejemplo, de tal forma de poder capturar la vida que está teniendo ese activo. Y estos gemelos digitales también tienen una gran función a lo largo de todo el ciclo de vida del activo. Y Context Capture se convierte entonces en un aliado para poder comenzar este camino. Ya entrando netamente a lo que es Context Capture, podemos definir a Context Capture como un software de modelado 3D realista. Entonces está asociado netamente a lo que es la captura y modelado de la realidad. Y con él vamos a poder producir mallas 3D realistas que van a estar listas para ser usadas en los procesos de ingeniería. Y estas mallas realistas las vamos a poder generar a partir de diferentes insumos o diferentes datos de entrada, como son las fotografías o incluso las nubes de puntos, de tal forma que estos modelos que nosotros generemos van a contener detalles finos, bordes afilados y van a tener una precisión geométrica que es pues, por la cual se caracteriza Context Capture y que también es avalada en la industria. Con Context Capture vamos a poder capturar todas las condiciones existentes de nuestro entorno, desde, por ejemplo, entornos muy reducidos en área, pero también podemos pensar en poder levantar una ciudad entera como se ha realizado en otros países. Entonces, de verdad, Context Capture está capacitado para analizar y procesar grandes cantidades de información, y toda esta información que se está generando permite proporcionar de forma rápida todos los contextos para la toma de decisiones de diseño, construcción y operación, y por eso favorece entonces la comunicación entre lo que son los equipos los equipos multidisciplinarios. Y todo esto va de la mano con poder tomar decisiones rápidas en el tiempo que se requiere. ¿Cómo crea Context Capture estos modelos de realidad? Ya he mencionado que los dispositivos móviles, los drones, incluso los escáneres láser se están convirtiendo en grandes aliados para comenzar esta transformación, y los insumos o la información que ingresa y que va a ser posteriormente procesada en Context Capture corresponde principalmente a fotografías y nubes de puntos, las cuales son obtenidas directamente desde el terreno. Entonces, la primera misión para poder comenzar este proceso de transformación y poder generar modelos 3D consiste en capturar esta información mediante estos dispositivos. Las fotografías, si nos centramos netamente en la adquisición de información a partir de fotografía, eh, la verdad es que puede ser capturada mediante cualquier cámara digital. Entonces, no se necesitan cámaras especiales, no tenemos que hacer una gran inversión en una primera etapa para poder comenzar a utilizar, por ejemplo, Context Capture. No se requieren lentes especiales, no se debe comprar nada adicional, y entonces no existen grandes restricciones. Esto nos lleva a que la generación de modelos 3D está prácticamente al alcance de nuestras manos, más aún si pensamos que todo el desarrollo que ha existido en las cámaras de nuestros dispositivos móviles ahora son mucho mejores, nos permite tomar mejores fotografías. En este punto es importante hablar sobre lo que es la fotogrametría digital, ya que Context Capture utiliza esta ciencia para poder generar y orientar cada una de las fotografías que nosotros ingresemos al programa. Acá tenemos una definición de lo que es la fotogrametría que fue propuesta por la Asociación Americana de Fotogrametría en 1980 y que nos dice que corresponde al arte, la ciencia y la tecnología de obtención de información confiable sobre objetos físicos y el medio ambiente a través del proceso de registro, medición e interpretación de imágenes fotográficas, patrones de imágenes de radiancia electromagnética y otros. Esto la verdad es una definición un poco extensa que si tratamos de entenderla de manera simple tenemos que leerla varias veces. Entonces, prestar atención principalmente a que es obtención de información confiable de objetos físicos que parte a partir de fotografías.
Entonces podemos entender la fotogrametría como la ciencia desarrollada para obtener medidas reales y confiables de objetos a partir de fotografías que capturamos de este mismo. En este punto también debemos destacar y notar que entonces todo el conjunto de datos que nosotros ingresemos en realidad va a tener un profundo impacto sobre la generación de los modelos 3D. En diapositivas anteriores mencionaba que prácticamente no habían restricciones para comenzar a generar estos modelos 3D, pero sin embargo debemos conocer y saber que mientras mejor sean estos dispositivos móviles o mientras mejor sea la cámara que estamos utilizando, se van a generar mejores resultados, puesto que una tecnología mejor. De manera muy general podemos resumir el método de captura de realidad en dos métodos. El primero, que sería la captura terrestre, la cual consiste en utilizar, como ya lo he mencionado, smartphones, dispositivos móviles, cámaras fotográficas digitales o incluso escáner láser. Y la segunda corresponde a la captura aérea, la cual actualmente se realiza principalmente con drones, con RPAS, o incluso con sensores LIDAR que van montados en estos drones, o ya, si pensamos a nivel más, quizás como se desarrollaba en años anteriores, a partir de aeronaves, pero los drones en este sentido han tenido un gran impacto. Debemos tener en cuenta también que dependiendo del dispositivo que nosotros empleemos van a ser los objetivos que se podrán alcanzar. Es decir, no podemos pretender levantar una ciudad entera con un teléfono móvil. Eh, entonces, en ese caso también debemos acotar bien cuáles van a ser nuestros objetivos, pero si logramos orientar cada una de estas tecnologías, vamos a poder sacar el mayor provecho de esta. En el caso de los dispositivos móviles, sin lugar a dudas, vamos a poder levantar escenas de corto alcance, pero que nos van a dar de cualquier forma grandes resultados. Y ahora si queremos barrer grandes áreas, tendremos que utilizar entonces aeronaves no pilotadas. Puesto que los datos que se ingresan a Context Capture son principalmente fotografías, también vale la pena señalar algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta. Principalmente porque cuando estamos fotografiando un objeto, debemos asegurarnos de que al menos un punto de este objeto aparezca en al menos dos fotografías que son tomadas desde puntos de vista distintos, pero tampoco deben ser tan distintos porque si no el software no es capaz de hacer la detección de estos pares de puntos coincidentes. Entonces debemos ir barriendo y rodeando el objeto tal como se muestra en las imágenes para asegurarnos que la información sea de buena calidad y que entonces pueda ser procesada en Context Capture. Además, una recomendación es que cada una de estas fotografías, si que estamos rodeando el objeto de manera circular, la distancia que existe entre cada una de las tomas no debe ser mayor a 15 grados, aunque en la práctica esto, la verdad, es difícil de cuantificar porque uno pierde un poco la noción y es difícil saber cuántos gramos estoy moviendo, pero un cálculo muy simple es que si estamos a 1,5 metros del objeto, no debemos dar un paso de más de 40 centímetros, por ejemplo, para asegurarnos de cumplir esa recomendación. Y por supuesto que también existen recomendaciones asociadas al traslape y la superposición de fotografías, que en la mayoría de los casos se recomienda a un 70% en el traslape que debe existir entre cada punto que se fotografía. En el caso de hacer la adquisición de fotografías mediante drones, acá también se debe cumplir con una superposición que es tanto longitudinal como transversal, y el mínimo siempre suele ser 70%, y esto también se puede acompañar con fotografías oblicuas, de tal forma de capturar toda la información del contexto para asegurarnos que las calidades sean mejores en cuanto a la malla que generemos. Y finalmente, pero que no es estrictamente necesario, es que podemos implementar planes de vuelo que sean un poco más automatizados para asegurarnos de que se cumplan todos estos parámetros que se recomiendan, principalmente asociados al traslape de fotografías. ¿Cuál es el flujo de trabajo entonces dentro de Context Capture y cómo generamos estos modelos 3D mediante esta herramienta? En primer lugar, todo comienza, como ya lo señalé previamente, con la adquisición de fotografías desde el terreno y luego en el trabajo en gabinete creamos un nuevo proyecto e importamos estas fotografías dentro de Context Capture. Posteriormente, todas estas fotografías se alinean
en un proceso llamado aerotriangulación, que es como se denomina en Context Capture, en donde cada una de las posiciones de la fotografía se orienta de tal manera que se pueda hacer la reconstrucción de este objeto. Luego, lo que hacemos es crear una nueva reconstrucción y una nueva producción. Y acá insisto en que no solamente puede ser un modelo 3D, sino que con Context Capture podremos generar diferentes productos fotogramétricos, desde nubes de puntos hasta modelos digitales de superficie. Y finalmente obtenemos el producto final. Y en este punto me voy a detener sobre lo que es la aerotriangulación, porque puede que sea un nombre bastante extraño y no sepamos precisamente qué es lo que es. Entonces, cuando nosotros estamos alineando estas fotografías, el proceso que se encarga de hacer dicha labor es el proceso de aerotriangulación. Entonces, Context Capture se encarga de identificar pares de puntos coincidentes en dos o más fotografías, de tal forma que la posición de dichas cámaras se alinea dentro de la escena en 3 dimensiones. Por ejemplo, en esta imagen que estamos visualizando, en la parte inferior izquierda, vemos un objeto que ha sido fotografiado desde 3 puntos de vista distintos, y en cada una de estas fotografías aparece un punto repetido más de una vez. Entonces, en este proceso de aerotriangulación, el software se encarga de hacer esta detección de puntos coincidentes y posteriormente alinea estas cámaras o estas fotografías para poder generar entonces esta reconstrucción. La imagen que vemos a la derecha corresponde a una imagen de Context Capture, en donde el programa automáticamente es capaz de poder detectar estos puntos de enlace, como se llaman, que son los pares coincidentes entre más de 2 fotografías, y a través de esto entonces después se prosigue con los demás pasos que se tienen. Insisto en que Context Capture es capaz de generar automáticamente estos puntos y de buscar automáticamente estos puntos de enlace, pero eventualmente nosotros también podemos intervenir manualmente para ayudar al proceso de análisis en caso de ser necesario. De forma muy resumida, entonces, el proceso consiste en tener un conjunto de datos de entrada, que son las fotografías, y un tema interesante es que incluso se pueden utilizar videos. Entonces, si tenemos un video, lo podemos discretizar en los diferentes frames, y esos frames, que finalmente terminan siendo fotografías, también las podemos procesar. Podemos dar varios datos de entrada, como por ejemplo información asociada a la orientación o los parámetros intrínsecos de la cámara, como la longitud focal, el tamaño del sensor, entre otras cosas, y por supuesto incluir puntos de control. Luego, en el proceso de cómputo y en el proceso de aerotriangulación y todos los demás cómputos que vienen, entonces Context Capture se encarga de poder generar estas reconstrucciones de tal forma que se obtiene una malla 3D texturizada, que es una aproximación visual y geométrica del objeto analizado. Todo este proceso se muestra de forma resumida en este esquema, en donde vamos de izquierda a derecha incorporando la información, haciendo el proceso en Context Capture, analizando esta información hasta llegar al producto final. También es importante señalar que el producto final lo podemos incorporar a software de terceros para realizar, por ejemplo, modificaciones dentro de la malla si es que uno quisiese, y esto se puede volver a incorporar a Context Capture sin ningún problema. En cuanto al entorno de trabajo, Context Capture lo podemos dividir en 3 módulos. El primero, que corresponde a Context Capture Master, que corresponde a la interfaz en donde el usuario se encarga de cargar las fotografías y también establecer todas las configuraciones para que el proceso se lleve a cabo. Entonces, acá vamos a supervisar nuestro progreso y vamos a visualizar los resultados, pero todo el proceso de cómputo y de cálculo de los algoritmos se llevan a cabo mediante Context Capture Engine, que corresponde a un motor que trabaja en segundo plano, en donde el usuario no tiene contacto directo, sino que solamente se encarga de hacer los cálculos para hacer las diferentes reconstrucciones. Y finalmente, el tercer módulo corresponde a Context Capture Viewer, que es el visualizador gratuito y que está optimizado para consumir toda la información y las mallas 3D que se han generado con Context Capture. Entonces, no es necesario que quizás todos tengan deban tener estrictamente el software para consumir esta información, sino que a partir de este visualizador las personas van a poder analizar los resultados que se obtengan. En este punto, entonces, entramos ya a la que son las herramientas y las funcionalidades del software, y es importante que vayamos viendo entonces qué es lo que tiene Context Capture para que lo vayamos descubriendo y conociendo. Lo primero sería conocer la interfaz del usuario.
La interfaz del usuario es como la que están viendo en pantalla, en donde tenemos un dashboard general que nos muestra y resume toda la información importante relacionada al proyecto, y la información que nos muestra va a depender del proceso o la etapa en la cual nos encontremos. En el sector izquierdo encontramos el árbol del proyecto, donde se van a anidar los diferentes blogs que contienen las fotografías y las configuraciones que se van haciendo en cada uno de los pasos. La lógica que tiene Context Capture es que cada uno de estos blogs va a almacenar diferente información partiendo desde un blog inicial donde se cargan las fotografías y, por ejemplo, cuando hacemos el proceso de aerotriangulación, se crea un nuevo blog que va a contener toda esa información actualizada y así va procesando. Cuando llegamos al proceso de reconstrucción, al interior de este blog de reconstrucción, entonces se van a almacenar las diferentes producciones que se vayan creando. Para poder añadir fotografía, el proceso es tan simple como seleccionar, añadir fotografías, y estas se pueden incorporar tanto desde una selección manual, indicando una por una qué fotos quiero yo incorporar, o bien también se pueden cargar directamente desde un directorio. Si tengo todas las fotos almacenadas en una carpeta y yo me aseguro que son esas las que voy a utilizar, simplemente doy la dirección de esa ruta y cargo la fotografía. También veíamos los distintos formatos que aceptan, que van desde el JPG, el PNG, hasta el formato RAW, que es un poco más pesado, pero también lo soporta. Cuando cargamos estas fotografías, podemos visualizar cada una de estas fotos, inspeccionar, acercar y constatar con mayor detalle la información que estamos subiendo. Y además también, en el caso de contar con esta información, se podrá visualizar la metadata asociada a dicha fotografía. En cuanto a los reportes, como Context Capture es un software de fotogrametría, también nos va a entregar toda la información asociada a los reportes de calidad de cada uno de los procesos. En este caso, por ejemplo, estamos viendo los puntos de enlace que el programa encontró de forma automática para cada fotografía, y nos muestra estadística asociada a cada una de estas fotos. Ver cuál es el error de reproyección, por ejemplo, entre otras cosas. Además, también se puede consultar toda la información que uno ha configurado previo a correr en cada uno de los procesos, y el reporte de adquisición también, que es muy importante, ya que nos resume y nos muestra cuántas fotos fueron alineadas correctamente en el proceso de aerotriangulación, y en el caso de existir fotos que no fue posible orientar, Context Capture nos va a dar incluso recomendaciones de qué fotos podríamos vincular de forma manual para que el proceso pueda considerar todo el set de fotografías. Y finalmente, los reportes de calidad que nos dan información asociada al proyecto, propiedades de las cámaras, cuál fue, por ejemplo, la cobertura que se hizo en cuanto a metros cuadrados, cuántas fotografías fueron procesadas, cuáles son las características que tienen la cámara cuando se orienta. Y además de forma gráfica nos va mostrando, por ejemplo, la incertidumbre que existe en la posición de cada una de las fotografías luego de haber llevado a cabo la aerotriangulación. Nos muestra también la distancia entre la posición final, que fue calculada y computada por el programa, con respecto a la posición inicial que está contenida en la metadata. Cuál es la cobertura que tiene esta escena, cuáles son las incertidumbres que existen en los puntos de enlace que el software ha detectado, donde, como podrán observar, a través de colores se nos muestra toda esta información, y por lo tanto visualmente también es muy fácil verificar la calidad de nuestros productos. Tenemos también, nos muestra cuántas fotografías se observan por cada punto de enlace y cuál es la resolución de la escena que hemos alcanzado. Entonces, toda esta información es bastante visual y ayuda mucho. Esta información, por supuesto, se puede exportar en un formato PDF para poder compartirla con otros miembros. Los puntos de control, para fines, ya sea que estamos haciendo trabajos topográficos o en los casos que sea necesario, también podemos, obviamente, incorporar estos puntos de control. Estos puntos de control, primero que todo, Context Capture cuenta con una base extensa para poder seleccionar el sistema de coordenadas, y el ingreso a estos puntos de control puede ser de dos maneras, ya sea de forma manual, como lo estamos viendo en el video,
donde uno va copiando cada una de las coordenadas, pero sabemos que esto no es el proceso óptimo porque es bastante lento. Y para ello entonces también tenemos la posibilidad de incorporar un archivo y cargar las coordenadas de los puntos de control de forma más automática. En cuanto al posicionamiento de estos puntos de control en cada una de las fotografías, tenemos las herramientas clásicas para poder filtrar las fotos en las cuales aparece ese punto de control y entonces la asignación de cada uno de esos puntos se hace bastante rápida y sencilla, puesto que estamos trabajando con la información que necesitamos y no debemos ir buscando fotografía por fotografía para dar paso a ello. Entonces, como ven, existen todas las herramientas que un software de fotogrametría y que los otros software de fotogrametría también eh, contienen. En este punto es importante también ver que la información que nos muestra sigue siendo muy visual. Entonces, cuando tenemos puntos de control que tal vez tienen un gran error, nos va a mostrar de manera gráfica. Y en el caso de los reportes de calidad que incorporan puntos de control, también nos va a mostrar una tabla donde se muestra la calidad que tienen esos puntos de control en cuanto a la asignación que uno ha realizado sobre las fotografías. Otra herramienta muy interesante son las métricas de calidad. Entonces, cada vez que nosotros estamos haciendo un procesamiento de información o de fotografía, de forma visual también podemos constatar muchos indicadores y muchos reportes de la calidad del proyecto. Entonces tenemos una gama de varias opciones para ir constatando, por ejemplo, cuánta área está cubierta por cada uno de los puntos de control, que es la que estamos viendo en el video. También podemos ver las alturas que tiene esta escena, cuál es la resolución que tiene, e incluso también nos muestra de forma gráfica la incertidumbre asociada a los puntos de control. Como suelen ser incertidumbres muy pequeñas, esto nos muestra estos errores en elipsoides o en esferas. Y en el caso de las fotografías también podemos ver cómo estas se vinculan. Entonces, acá quizás se ven puras líneas azules, pero eso sería bueno porque quiere decir que todas las fotos están conectadas entre sí y así un sinnúmero de reportes e indicadores de calidad que se pueden inspeccionar de forma muy dinámica en lo que es la vista 3D del software. Otras herramientas son asociadas a la navegación en esta nube de puntos dispersa o estos puntos de enlace que encontramos. Por ejemplo, acá lo que estamos haciendo es ver un punto de enlace y poder constatar en qué fotografía y en qué posición se encuentra ese punto de enlace. Entonces, dado un punto, nosotros podemos verificar dónde está ubicado ese punto en cada una de las fotos que hemos cargado. Y otra opción también es poder contrastar esta información 2D, que son cada una de las fotos, con los puntos de enlace y al final acá nos muestra en la escena cómo cada una de estas fotografías fue orientada dentro de la escena 3D y así contrastamos esta información. En el caso de Context Capture, la verdad es bien versátil en cuanto a los recursos que éste utiliza. Entonces, si no tenemos, por ejemplo, los recursos computacionales necesarios para hacer el procesamiento de gran cantidad de información, esto no es una limitante, ya que podemos hacer una subdivisión de los procesos de análisis. Entonces, lo que hace el software es tomar toda la escena, dividirla según los tamaños que nosotros configuremos y cada uno de estos volúmenes que se analizan se van analizando uno a uno y posteriormente conforman el modelo 3D. Entonces, una opción bastante interesante, ya que no nos pone límite en cuanto a los recursos computacionales que consume y lo podemos personalizar según nuestros propios recursos. Entonces, es una opción siempre muy útil, ya que optimiza lo que nosotros tenemos. Y además podemos seleccionar qué es lo que queremos procesar. Es decir, en este caso, como habrán visto, la escena era bastante extensa, pero yo solamente estaba interesado en la estructura, entonces solamente seleccioné aquellos volúmenes asociados a la estructura y gasté tiempo en procesar eso y no en información que no es necesaria. Acá, si bien se hace una subdivisión de los modelos, en realidad el producto final sigue siendo un modelo único. Yo no tengo que unir nada aparte, todo eso se hace de manera interna y como resultado final yo sigo obteniendo un modelo completo. No es necesario que una cada una de las partes, como se podría quizás pensar.
También existen herramientas de retoque. Estas tienen un gran valor, ya que dentro del mismo Context Capture se pueden hacer recortes y se pueden eliminar todas aquellas cosas que contaminen mi entregable. En este caso se está mostrando, por ejemplo, cómo eliminar porciones de la malla que la verdad no tienen ninguna finalidad dentro del entregable, o incluso si llegase a existir algún error en el proceso y que aparezcan cosas extrañas, eso se pueden editar perfectamente dentro del software. Y una vez que uno elimina estas mallas, simplemente actualiza el modelo y el modelo entonces se encarga de eliminar todo lo que nosotros efectuamos sin la necesidad de tener que correr el software nuevamente, y no es necesario entonces invertir el doble de tiempo para ello. Simplemente se actualiza para que el software quite lo que hemos eliminado. También dentro de este entorno tenemos diferentes herramientas para hacer la selección de lo que se desea borrar, y entonces también sigue siendo una herramienta bastante versátil. Obviamente el resultado más interesante son los modelos 3D. En este caso estamos visualizando la iglesia La Matriz de Valparaíso, donde constatamos que la reconstrucción que realiza Context Capture es bastante buena, porque incluso logra captar con mucho detalle el Cristo que se encuentra en la parte superior de la estructura, cosa que con otros software de forma personal no puede obtener. Y entonces toda la información, la verdad es que la reconstruye y la toma bastante bien. Estos elementos que son esbeltos, que son delgados, también es capaz de reconstruirlo y de tomarlo. Los postes de luz, por ejemplo, que muchos de los software simplemente no aparecen, acá Context Capture los puede representar. E incluso es posible ver los cables de esos postes de luz, del alumbrado público. Entonces es capaz de reconstruir muy bien cada una de las escenas que procesemos. Y por supuesto, ya que se pueden utilizar teléfonos y dispositivos móviles, acá lo podemos emplear para todo lo que nuestra imaginación nos ponga como límite. En este video se muestra una figura muy simple, que es una miniatura de una escultura, pero en realidad esto debemos proyectarlo y pensarlo hacia cualquier otro tipo de estructura o de infraestructura. Si bien puede ser una miniatura, podríamos estar, por ejemplo, hablando de equipos mecánicos, industriales, etcétera, que sean capaces de ser bien representados a partir de fotografías obtenidas mediante un celular. En el caso específico de los dispositivos móviles, nosotros podemos incorporar dentro de Context Capture lo que se llama restricciones de escala. Entonces, para asegurarnos que el modelo quede perfectamente bien escalado e incluso bien orientado en cuanto a la verticalidad, se pueden crear estos puntos de tal forma de asegurar que el modelo que se obtenga sea el que posee las dimensiones correctas. Bien, entonces hemos visto que Context Capture puede ser utilizado para generar diferentes productos fotogramétricos. Hemos centrado entonces la vista en modelos 3D, pero ahora es importante mencionar cómo utilizamos o podemos emplear esos productos dentro del ciclo de vida de los activos. De forma muy resumida, podríamos decir que existe una fase de diseño, y en esta fase de diseño podemos utilizar la captura de la realidad para mostrar, por ejemplo, de forma más dinámica cómo se ven los diseños eh, que nosotros estamos realizando. Eventualmente el más directo es conocer las condiciones existentes del entorno y también hacer una correcta gestión de riesgos, ya que estamos visualizando prácticamente el estado actual del sitio en el cual se va a trabajar, y eso va a permitir planificar entonces cómo se van a organizar los equipos, entre otras muchas cosas más. En el caso de diseño, acá vemos otro ejemplo en donde se ha levantado una gran zona de un cerro de Valparaíso. Entonces, esta información, si la pensamos desde el punto de vista de diseño, sigue siendo muy valiosa, ya que podemos identificar cuántas casas hay, podemos medir incluso cuál es la superficie que ocupan esas casas, podemos ver las calles, y todo esto puede ser utilizado de buena forma para iniciar los diseños y los propósitos que se estimen en esa fase. También dentro de lo que es la construcción, ver y hacer la detección de cambios, es decir, ver cuáles han sido los avances en nuestras obras de construcción, y por supuesto documentar estos avances de construcción, pero en un modelo 3D digital, y eso es lo interesante. Entonces, el control de avance y la documentación de los proyectos también ya la podemos hacer de manera virtual empleando esta herramienta de Context Capture. Acá vemos un ejemplo
de una zona en donde se está construyendo y esta zona fue levantada, la levanté con mi teléfono celular. Entonces, con una serie de fotografías podrán observar que se obtiene una gran cantidad de detalles y esto lo podemos usar, por ejemplo, para medir cantidad de volúmenes de hormigón, como estamos viendo en el mejoramiento de una calle. Y esa parte falta aún por hormigonar, entonces con ContextCap yo podría levantar esta zona y estimar cuánto es el volumen de hormigón que se necesita para poder cumplir con esa tarea y contrastar, por ejemplo, si se corresponde o no con lo que uno había planificado. Y finalmente, en las fases de operación ya lo podemos pensar como inspecciones y recorridos virtuales, o incluso como simulación y planificación desde el punto de vista de ver cuál es el estado en el cual se encuentran actualmente esta infraestructura y proyectar y planificar ciertos cambios para poder mantener operativo esa infraestructura. Todo lo que tiene que ver con la inspección de estructura, entonces se puede realizar de muy buena manera con Context Capture. Acá vemos, por ejemplo, cómo se encuentra actualmente una estructura. Tenemos una gran cantidad de detalles que, como lo mencioné, va a depender sí del sensor que utilicemos para hacer esta captura de fotografía, pero de cualquier forma se obtienen muy buenos resultados. Entonces, la forma de procesar y de analizar esta información puede ser variada. Puede ser desde que necesitemos ver y medir superficie y distancias. Y para ello, entonces, Context Capture Viewer, que es la herramienta gratuita, es una herramienta muy útil, ya que los equipos que quizás no tengan Context Capture y que quizás no se encarguen de hacer estos procesos, de cualquier manera sí puedan constatar esta información y puedan consumir la información que ellos requieren. Acá estamos midiendo las coordenadas de los puntos de la malla, ver las coordenadas, por ejemplo, de latitud, longitud, y la posición que tienen estos puntos. También podemos medir distancias lineales y también calcular superficies, áreas y volúmenes. Entonces, la primera forma, y quizás la más obvia, es obtener medidas y distancias dentro de esta malla. Por supuesto que también con Context Capture se pueden generar modelos digitales de superficie y para ello podríamos utilizar algún software de diseño del mismo Bentley u otras soluciones que ustedes posean. Como los formatos son los formatos estándar, la verdad no hay ningún problema en poder incorporar todos estos productos dentro de otras soluciones o dentro de otros software. Eh, entonces tampoco tendrán inconvenientes con eso. En este caso estamos incorporando este modelo digital de superficie y dentro de las aplicaciones de Bentley y en general con toda la otra esto funciona bastante bien. Acá existen diversas formas de ver esta información y que incluso se puede personalizar y configurar. También se pueden generar ortomosaicos u ortofotografías que pueden ser empleadas, por ejemplo, para hacer un reconocimiento de alguna área que sea de interés y a partir de esta generar el trazado de líneas o incluso realizar la modelación de algún elemento puntual. Insisto que estos formatos son los estándares que se utilizan, entonces no hay problema de interoperabilidad ya sea con Bentley o con otros software, ya que interactúa bastante bien y no existe ningún inconveniente con eso. Acá, por ejemplo, se va a mostrar cómo trazar líneas sobre un ortomosaico, simplemente para dar una idea de cómo ustedes podrían aprovechar de mejor manera toda esta información dentro de sus organizaciones. Por supuesto que estos ortomosaicos se pueden visualizar en Google Earth y así se puede contrastar también la información que se ha capturado con respecto al entorno que está documentado en esta plataforma. Esto también, por supuesto, favorece la comunicación y la interoperabilidad. Otro punto importante es que con Context Capture podemos subir estos modelos 3D directamente a la nube utilizando ProjectWise 365. Entonces, si contamos con una suscripción a ProjectWise 365, vamos a poder hacer el nexo entre Context Capture
y la nube, de tal forma que se pueda comunicar esta información a partir de estas plataformas web. Y como podrán ver, la visualización de estas grandes cantidades de información es bastante fluida, se puede acercar uno sin problema a esta malla de la realidad que ha sido procesada en Context Capture, y como podrán ver, es bastante extensa. Dentro de ProjectWise Context Share, como se llama este módulo, se pueden efectuar anotaciones. Por ejemplo, si quisiésemos hacer una clasificación creo que hay un micrófono abierto. Si quisiésemos hacer una clasificación de infraestructura o de estructuras, lo podríamos comunicar de esta manera, donde seleccionamos dentro de la vista 3D la infraestructura y podemos realizar anotaciones para que otros miembros la vean. Todo este envío de información se realiza, como lo mencioné, desde Context Capture. Entonces, acá, por ejemplo, que es la pequeña escultura que se había analizado, lo enviamos dentro de Context Capture directamente, lo vinculamos con algún proyecto de ProjectWise, y entonces esta información se puede consumir directamente en la nube sin ningún problema. Dependiendo de la configuración, si es que uno lo tiene como privado o como público, van a ser los accesos que tengan también los otros usuarios. Y acá ya regresando a la nube, podemos ver directamente el modelo que se ha generado con Context Capture, pero ahora lo estamos visualizando en la nube. Estos modelos que se suben a la nube también pueden ser consumidos y se pueden abrir directamente desde los software de diseño de Bentley específicamente. Y acá estamos utilizando, por ejemplo, Context Capture Editor. Y dentro de Context Capture Editor, entonces llamamos a esta malla que acabamos de procesar en Context Capture, que la hemos enviado a la nube, y que por ejemplo, una persona que tenga acceso a este proyecto, entonces va a poder vincular de forma fácil dicho modelo a su software de diseño de Bentley. Las opciones de fotonavegación que veíamos dentro de Context Capture, en donde yo visualizaba las fotografías y contrastaba cómo esa fotografía 2D había sido orientada en la escena 3D, eso también lo podemos traer hacia los software de diseño. En este caso he incorporado lo que son las fotografías que se utilizaron para este levantamiento, y esos puntos rojos representan exactamente las mismas posiciones de fotografías que están dentro de Context Capture y que son las que se muestran ahí en el video. Y además también se puede ver y orientar cada una de las fotografías con el modelo 3D. Es decir, acá yo también fui capaz de traer estas fotografías, y para cada fotografía yo puedo orientar el modelo 3D que tengo dentro de este software de diseño con esa misma vista, de tal forma que puedo contrastar las fotografías originales con el modelo resultante con el cual estoy trabajando. Otra opción es para que ustedes también puedan visualizar, es por ejemplo el crear secciones transversales de elementos. Dentro de esta misma iglesia o estructura, yo la puedo posicionar y puedo crear secciones transversales de tal forma de medir, por ejemplo, cuál es la inclinación que tiene la techumbre. Si quisiese dibujar o modelar alguna sección interesante de la estructura, también lo puedo usar como una referencia. Y dentro de esto simplemente bastará con hacer un par de configuraciones sencillas asociadas a cuál es el ancho que yo quiero de esa sección transversal. Y luego lo trazo en esta vista 3D y lo visualizo dentro de estos software de diseño. Entonces, estas mallas de la realidad tienen una muy buena interoperabilidad dentro de los software de diseño de Bentley, y también se pueden incorporar obviamente a otros software. Por ejemplo, está el formato OBJ y otros más que se pueden utilizar para incorporarlo sin problemas. Entonces, acá he trazado una sección transversal, y de esta sección transversal estoy trazando unas líneas para hacer más fácil la medición de la techumbre, para ver, por ejemplo, las distancias o la inclinación que tiene esta, como lo señalaba anteriormente. Y finalmente, tenemos la posibilidad de extraer el terreno y hacer una clasificación automática de una nube de puntos a partir de esta información que también, hemos generado en Context Capture.
Entonces acá vemos una parcela que fue procesada en Context Capture también, vemos el set de fotografías que se utilizó para dicho levantamiento, y luego esta misma malla de la realidad la incorporamos en algún software de diseño, específicamente la incorporamos dentro de Context Capture Editor también, y mediante una serie de configuraciones bastante sencillas, en donde yo selecciono y configuro unas ciertas distancias, yo puedo hacer una clasificación automática del terreno, es decir, si quiero solamente quedarme con la información correspondiente a la superficie de dicho terreno y quitar, por ejemplo, los árboles o cualquier otra infraestructura que no sea parte del terreno, simplemente bastará con hacer el procedimiento que se muestra en el video y en un par de minutos, este proceso es bastante rápido, no dura más de un minuto, puedo hacer esta clasificación del terreno con los elementos que no son terreno y además obtengo una nube de puntos clasificada que me muestra aquellos puntos correspondientes al terreno y todo lo que no corresponde a él. También de forma automática se pueden generar las curvas de nivel de dicho terreno. A partir de este proceso es automático, la verdad, la obtención de dichas curvas de nivel. Y como lo mencioné, los puntos amarillos que se están visualizando entonces corresponden a todo lo que no es terreno y todo lo que está con rojo son los puntos del terreno que el software ha sido capaz de detectar de forma automática. Bien, entonces hemos revisado cuáles podrían ser los usos que se le pueden dar, cuáles son los usos que se le pueden dar a los diferentes productos de Context Capture, pero es importante también que tengan en cuenta que todo lo que ustedes deseen realizar con Context Capture, la verdad, los límites los van a imponer ustedes. Estos pueden tener aplicaciones múltiples, de tal forma que estos modelos 3D digital entonces los podemos utilizar, por ejemplo, en los sectores cuando trabajamos con puentes, con caminos, con vías ferroviarias, con minas de cielo abierto, zonas de excavación, zonas de movimiento de tierra y activos públicos y privados y un montón de otras cosas más. Entonces, acá se muestran solamente algunos rubros o sectores donde se puede utilizar, pero como podrán ver, la aplicabilidad es bastante amplia. Por ejemplo, en el sector de puentes, si tenemos un modelo digital de un puente, podemos inspeccionar virtualmente sin poner en riesgo la vida de las personas, podemos evitar las salidas a terreno o la visita a terreno de todo un equipo de trabajo, ya que toda la inspección la realizamos desde nuestro escritorio. Podemos eventualmente, y lo más lógico, tener mediciones directas sobre este modelo, cuáles son las condiciones existentes, generar un repositorio virtual, por ejemplo, de los diferentes puentes que han construido o que conforman el territorio nacional. Eh, y esto también puede ser utilizado como un modelo base para la modelación BIM. En el caso de los caminos es bastante similar. Podrán ver que todos estos usos que se mencionan se repiten en los diferentes rubros, pero cada uno va a tener su enfoque, su importancia y su énfasis dependiendo de cuál sea la relevancia que quieran y cuál sea el uso que se les estime conveniente. También conocer las condiciones existentes, trazar medidas, crear un catastro, por ejemplo, del avance de las obras, reconocer el entorno, etc. En el caso de las vías ferroviarias pasa lo mismo, inspeccionar el activo sin necesidad de recorrer quizás grandes extensiones y hacerlo cuantas veces nosotros queramos, eh, efectuar las mediciones, generar un repositorio virtual también, como se ve en el caso de los puentes, y así para cada uno de los sectores. En el caso de los activos públicos y privados, por ejemplo, sería una buena idea que los municipios pudiesen contar con herramientas de este estilo para poder documentar la infraestructura que tienen un gran valor patrimonial o cultural, por ejemplo. Entonces, eso es algo que actualmente no se está realizando y también puede ser una oportunidad para darle cabida a toda esta tecnología. Infraestructura, por supuesto, industrial. En el caso de minería, trazar y calcular volúmenes. Incluso el sector quizás de minería es donde hace más tiempo se viene implementando tecnología como esta, pero su enfoque está más asociado quizás a fines topográficos. Entonces la idea es abrir un poco el espectro de sectores donde se puede emplear context capture y la fotogrametría en general. Y en el caso específico de las torres de telecomunicaciones, hace poco
se publicó desde Bentley que se va a lanzar una plataforma específica para estas torres de telecomunicaciones que van a mezclar tanto la captura de la realidad como también cosas asociadas a inteligencia artificial para detectar de forma automática, por ejemplo, esta antena y realizar una serie de gestión de desactivos. Sector eléctrico también tiene cabida todo esto y como insisto, va a depender mucho del uso que ustedes quieran darle a toda esta tecnología. Desde Beamers, por supuesto, estamos capacitados para poder ayudarlos en todo este proceso de aprendizaje y también de adopción de esta tecnología asociada a Context Capture. Por lo tanto, estamos dispuestos siempre a resolver todas sus consultas y todas sus inquietudes. Y ya con esto entonces damos por finalizado este webinar. Damos paso a la serie de consultas que puedan haber. Y desde ya ¿Ian? ¿Me muchas oyes? gracias por escuchar. ¿Sí? ¿Se escucha, Rodrigo? Ya, perfecto. Oye, bueno, muy interesante todo lo que hemos visto, esta tecnología. La verdad que hay hartas preguntas. No sé si Ya. quieres revisarlas directamente tú o te las voy leyendo. ¿Qué prefieres? No hay problema con que las leas porque no tengo Ya, acceso a las no hay problema, no te consultas preocupes. A de ver, forma directa. igual para todos, la idea también ahora ya libre disposición de los micrófonos, si alguien quiere hacer alguna pregunta directamente a través del audio, no hay ningún problema. Acá Luis Maturana, un saludo ahí a Luis. Bueno, muy interesante la exposición y nos pregunta por los niveles de precisión de la realidad que es posible lograr mediante la fotogrametría digital. ¿Qué podrías comentarnos de eso? Sí, ahí es muy importante consultar y consultar de vuelta a qué tipo de precisión se refiere. Si una precisión asociada al posicionamiento de estos productos con respecto a un sistema de referencia o Ujú. si hace énfasis a una precisión interna del modelo. Luis, no sé si estás por ahí y abres tu micrófono, ya es más fácil. Luis Maturana. O bueno, o le respondo Eh, las dos cosas bueno, para que quede dale, claro. dale, Sí. dale. En el caso de la precisión interna, que es en el fondo el error en las distancias relativas que se obtienen al interior del modelo, esto tiene muy precisiones de centímetros, pero como lo señalé, va a depender mucho del tipo de sensor que se utilice para capturar la fotografía. A un mejor sensor va a tener una mejor resolución de imagen y por lo tanto la malla también va a tener una mejor resolución y en ese sentido todas las mediciones que se puedan hacer van a ser más precisas porque los datos de entrada vienen con una mejor precisión. Y en el caso ya, si hablamos de precisión con respecto a sistemas de referencia global, se ajustan bastante bien los modelos, como lo mostré en uno de los tantos videos que mostré, se tiene un reporte con los errores que se obtienen en el posicionamiento de esos puntos de control, entonces también es posible tener modelos muy ajustados y que no van a existir inconvenientes con eso. Pero sí es importante señalar que va a depender mucho de los insumos que se proporcionan. Ok, perfecto. Oscar Rodríguez también pregunta sobre las herramientas de cubicación que tiene y si puedes dar algún ejemplo. Herramientas de cubicación, bueno, tienen las herramientas de medición que fueron las que señalé, que se pueden medir coordenadas, distancias, superficie y volúmenes. Y esos volúmenes en realidad, si esos cálculos de volumen se realizan dentro de la misma malla. No sé si apuntará quizás su pregunta a obtener quizás tablas, ¿no? Es un poquito abierta la consulta que hace, pero Sí. las Correcto, ubicaciones se Ian. pueden realizar sin problema. Oscar. Claro, sí, sí, por aquí, Sí, Oscar, adelante, ¿qué tal? adelante. Sí, Bueno, adelante. ¿Sí? sí, iba más o menos asociado a eso, si entre cada tenía alguna salida de alguna ubicación, por ejemplo, de volúmenes, de distancia. em, Esas son herramientas bastante útiles, digamos, en la exportación a una base de datos, a un Excel, algo que se pueda Claro. manejar. Estaríamos hablando de sacar fotos y obtener, digamos, ubicaciones digamos, en el mismo Dentro sistema. del... Allá, un poco para allá iba. Ya, perfecto. Muchas gracias por la aclaración. Dentro del mismo Context Capture no existe la posibilidad de generar tablas dentro del mismo entorno, digámoslo.
todos los cálculos que se hacen de mediciones, de distancias de áreas, quedan almacenados como en el recuadro que nos muestra el software, pero ya si que quisiésemos obtener tablas o algo quizás más elaborado, ahí ya tenemos que trabajar con un software de diseño, como podría ser, por ejemplo, Context Capture Editor u otro software más con el cual nos apoyen esa labor, pero al menos dentro de la misma interfaz no es posible extraer tablas directas. Sí con otro software de diseño, pero de forma interna no. Ok, perfecto. Hay otra pregunta de Luis Maturana que hace referencia sobre si la fotogrametría digital es posible levantar algún tipo de instalación industrial o para este tipo de requerimientos es necesario recurrir a los escáneres láser. Es una muy buena consulta porque la fotogrametría digital tiene su alcance y sus límites. Entonces, dependiendo qué es lo que se quisiese levantar, los escáneres láser son capaces de, por supuesto, de capturar mejor información y mucho más detallada de lo que pudiese llevarse a cabo por medio de fotografías. Pero esos puntos obtenidos mediante escáner láser también se pueden procesar dentro de Context Capture. Entonces, sí tienen un mayor consumo computacional porque obviamente una nube de puntos densa con un escáner láser es bastante información y bastantes gigas los que hay que procesar, pero en teoría se puede. Y ahí hay que evaluar muy bien qué es lo que se quiere levantar y para poder definir de mejor manera cuál es la herramienta o el método de captura de información, si es con un escáner láser o mediante fotografía. Entonces va a depender mucho de la infraestructura y Del propósito, en el fondo. del propósito, claro. Ok. Oscar Rodríguez también, que nos habló recién, nos pregunta sobre la compatibilidad que tienen los modelos. Ejemplo, Navisworks dice, ¿cuál es su extensión? Sí, son varios los formatos que se pueden, con los cuales se pueden generar estos modelos. Por supuesto, hay formato interno asociado a Bentley, pero en el caso particular de Autodesk está el formato FBX, que ese se puede integrar, por ejemplo, a Revit sin ningún problema. Y hay otros más que la verdad no, no me los sé de memoria, pero sí son varios y no solamente son para uso interno dentro de Bentley, sino que se pueden exportar sin problema. Ok, perfecto. Andrés Sandoval pregunta, ¿es posible con esta metodología levantar una piscina, agua o salmuera y ubicar acumulación de sedimentos dado un nivel teórico anterior y comparar? O sea, hacer una comparación en el fondo. Claro, en general, el levantar piscinas, superficie de agua creo que mencionó también, ¿cierto? Sí, agua o salmuera. Ya, Sí. sí. En el caso particular del agua, ahí suele haber algunos inconvenientes, pero que son propios de la fotogrametría. En realidad, no es, la fotogrametría a veces no es capaz de poder modelar con tanta precisión las superficies de agua, y eso es un problema que pasa en general, que es propio de la fotogrametría, Claro, quizás de la no es metodología, del porque software. justamente él Exacto. pregunta sobre si con esta metodología es posible hacerlo. Es posible, pero claro, tiene limitantes entonces. Tiene limitantes y si se desean obtener quizás ubicaciones detalladas sobre superficies de agua específicamente, sería algo complejo, quizás no tan recomendable, porque es una falencia de la fotogrametría. Ahora, cualquier otro tipo de, de elemento que se desee ubicar, que sea como más sólido, llamémoslo de esa forma, Mm. Sí, claro. sí se puede capturar de mejor manera. Andrés también nos pregunta qué tal las precisiones con respecto a un levantamiento con topografía o en topografía con instrumentos tradicionales. Sí, en ese sentido, la fotogrametría y la captura de nubes de puntos, generación de modelos, desde el punto de vista de la topografía, son más un complemento quizás, más que un reemplazo tan directo específicamente para esos fines. Pero si se utilizan y se ajusta el modelo con los puntos de control necesarios y se tiene una buena precisión, deberían andar muy bien con respecto a lo que se obtenga. Así que no, debería funcionar bien si se hace una buena labor de posicionamiento. Ok, también acá están preguntando si el software reconoce automáticamente la cámara con la cual fueron capturadas las imágenes y si tiene la opción de crearlas si es que no es así.
Sí, ambas respuestas son afirmativas. El software reconoce automáticamente porque cuenta con una base de datos de muchos tipos y modelos de cámara. Y en el caso en que no esté este modelo de cámara, uno también lo puede crear y puede configurarlo con los parámetros que solicite. Así que ambas respuestas sí. Ok, perfecto. Nos dicen acá que en la presentación se mostró una sección de una techumbre. ¿Es posible con Ajá. este programa generar perfiles longitudinales y personalizar su formato tal como si lo hace OpenRoads o InRoads? Son las soluciones de civiles. Ujú. Sí, desconozco en particular esos usos que tienen o esas herramientas específicas de los software que señala. Eh, De todas pero- maneras, Andrés, eso sí, te lo podemos responder con mayor precisión. La vamos a anotar y nos vamos a poner en contacto contigo para darte mayor detalle de eso. sí, para tener un entendimiento Sí, mejor del contexto de esa pregunta. dice también Andrés, ¿qué clase de fotointerpretación hace Context Capture? Como por ejemplo realizar conteo de objetos en un determinado levantamiento. Eso es algo que yo diría que se podría hacer con la nueva actualización que tiene Context Capture, la cual incorpora quizás inteligencia artificial y en donde se puede efectivamente detectar y contar los elementos que se tienen dentro de la escena. Así de forma inmediata, si es que entiendo bien la consulta, no sería capaz de poder contar, digamos, de forma automática Ok. los elementos. Eso fue una pregunta de Javier Bustos. No sé si Javier quiere aclarar algo. No, ok. Sí, Ok, ahí está. está contestada, estimado, sí. Ya, Era eso. Ya, perfecto. Ok, genial. perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta, están preguntando si los que llegaron un poco tarde, si vamos a tener la presentación. La verdad es que vamos a tener el video, digamos, la grabación, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que va a estar disponible para que la puedan revisar o compartir con otros colegas. Andrés también pregunta si es posible mezclar la información con un diseño importado de, por ejemplo, OpenRoads y generar perfiles y o ubicar. Opción, mezclarla ingresarla a Context Capture. Ahí Yo, tengo la yo duda. entiendo que Andrés, ¿estás por ahí para... Andrés? ¿Andrés Sandoval? ¿Aló? Sí, Sí, ahí te se estamos escuchaba muy bien. escuchando. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, hola. Mira, no, la consulta es la siguiente. A ver, yo trabajo harto con lo que son modelos digitales de terreno ¿Ya? y ubicaciones para minería. Ahora, estaba viendo, ¿será posible, por ejemplo, tomar algún modelo que se genera a través de programas, de estos mismos que ustedes manejan, que son de Bentley, ¿Ya? poder anexarlo a este Context Capture y hacer ubicaciones, por ejemplo, o tirar un perfil y que aparezcan el modelo que se levanta a través de este sistema con respecto al modelo que yo traigo de afuera? A lo mejor un poco rebuscar Mm, la pregunta. ver si la entendí bien. O ver si pueden, por ejemplo, mezclar información o solamente la información que genera este programa es cerrada. Se pueden incorporar modelos 3D dentro de Context Capture. ¿Ya? Eso se puede. Tengo la duda si se puede lo que me señalas. Tendría que revisarlo con más detalle, la verdad. Porque efectivamente se pueden incorporar modelos, pero no sé si reconocerá, tengo que verificar bien el tipo de formato puntual para esas labores. Lo verificamos y te contestamos, Andrés, ¿te parece? Se vuelve específico. Ok, y nos queda una última pregunta, si se puede hacer un mix de nube de puntos, escáner láser terrestre con nube de puntos dron. Sí, se puede hacer una mezcla, como lo señalé en la presentación, los datos que uno ingresa pueden ser fotografías o bien nubes de puntos. Di más énfasis a las fotografías porque, digamos, como lo más inmediato que uno puede obtener, pero sí, se puede hacer esa mezcla de fotografías más nube de puntos y se puede procesar todo para generar una malla
una malla 3D. Sí, como también lo mencioné, ocupa más recursos computacionales, pero se puede hacer. Ok, perfecto. Ahí ya no hay más Sí. preguntas en el chat. No sé si alguien tenga alguna consulta que quiera hacer directamente a través del micrófono. Bueno, si no hay, ¿qué es lo que nos queda ahora? Bueno, a ver, a nosotros, como decía Jan, la verdad es que no solo nos interesa, digamos, proveer el software o hacer una presentación teórica de las cosas, sino que nos gusta mucho lo práctico, nos gusta mucho dar esa posibilidad de que puedan poder trabajar, ¿no es cierto?, e interactuar con la tecnología. Entonces, en este ciclo de webinar que estamos haciendo, estamos dando un beneficio especial, digamos, para la gente que participa de estos webinars, a participar en los talleres que realizamos con un valor, digamos, preferencial. Entonces, vamos a realizar ahí está viendo, digamos, el taller que vamos a realizar. Jan, si quieres tú, coméntalo directamente. Sí, sí, como lo señalaba Rodrigo, la idea es que puedan también conocer, interactuar y aprender sobre esta herramienta. Así que se propone y ponemos a disposición un taller práctico que va a consistir en la construcción de una malla 3D a partir de fotografías que se obtuvieron mediante un celular. Específicamente, el caso que se está mostrando va a ser el que generamos en este nuevo taller, pero más allá del caso específico, lo importante es que se van a mostrar las herramientas y se va a explicar el funcionamiento de cada una de estas para que ustedes también lo puedan aplicar con cualquier levantamiento que ustedes realicen. Entonces, el taller está enfocado a comprender este proceso de cómo se hace la captura de información con dispositivos móviles, específicamente con un celular, ya que es lo más inmediato, digamos, y lo más práctico y el punto de entrada para poder también después escalarlo hacia otras cosas, como por ejemplo la fotografía aérea, etc. Entonces, este taller tiene para fecha el 22 de julio, tiene una duración de 2 horas cronológicas y el horario va a ser de 6:30 a 8:30 de la tarde. Y para los participantes de este webinar, los que están hoy día y en estos momentos conectados, tiene un valor preferencial. Y también se van a proporcionar las licencias para que puedan trabajar con el software y lo puedan conocer también. Sí, correcto. Al Vamos, final del taller también se entregará un certificado de Bentley Institute para todos aquellos que lo completen. ¿Sí, Rodrigo? sí, sí, no, solamente hacer esa referencia sobre el tema de las licencias. No sé, Walter Ulrichsen, ¿estás por ahí? Sí, oye, Rodrigo, mira, estoy viendo que Andrés Sandoval está preguntando por el valor del software. No sé si tenemos algún valor como para entregarle ahora o o les No, mandamos a no, todos. ahí, claro, lo revisamos ahí con él. Sí, bueno, aprovecho de comentarles los que no han entregado su correo en el chat porque hay muchos que se inscribieron o ingresaron con un seudónimo a la reunión por favor déjenos su correo porque de esa forma los vamos a identificar y les vamos a poder enviar información ya sea de valores o de lo que es el taller que vamos a realizar. Eso. Sí, correcto. Y además que es importante también porque van a recibir el certificado de participación de este seminario. Es un certificado de participación de Bentley Institute. Es importante también aclarar eso. Nosotros somos, además de representantes de productos, somos representantes del área académica. Por lo tanto, todos nuestros talleres, cursos son certificados por Bentley Institute. Y como verán, este es un taller, la verdad es que muy económico, muy asequible, así que bueno, ahí Walter Ulrichsen, quien está a cargo del área académica en Beamers, les va a hacer llegar la información para que se puedan inscribir, son cupos limitados, la verdad que no hemos tenido bastante éxito, estamos muy contentos con eso, así que la recomendación es que quienes quieran participar del taller y tener el software en modo de prueba por un tiempo,
se vayan inscribiendo lo antes posible. Eso, de mi parte, nada más, no nos queremos alargar más ni quitarles más tiempo. Quiero agradecerles a todos la participación y atento a las redes que estamos haciendo seminarios web constantemente, todos los meses, de distintos temas. Vienen algunos temas también relacionados a la gestión de la información, a los entornos comunes de datos, a todo lo que es 4D también. Así que bueno, vienen varias cosas interesantes. De mi parte, las gracias Jan, gracias Walter, y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Muchas gracias a los asistentes, a todas las personas que se dieron el tiempo para esta instancia. Agradecer a cada uno de ellos y también a Rodrigo y Walter por el trabajo que realizaron para que se llevara a cabo este seminario. Así que un abrazo virtual para todas las personas. Ya, me despido entonces. Que estén muy bien. Un abrazo. Ok, gracias, que estén muy bien.